Nanette, un monólogo visceral, potente, que muestra una realidad inagotable. En este video vamos a entender el espacio dramatúrgico que cubre y que ocupa tanto la interpretación como el humor, la acción propuesta y la enorme verdad que la escritura busca gritar, pero no solo por ser arrojada al mundo, sino por ser escuchada. Pero antes que nada, las aclaraciones de siempre. Recuerden que esto es una labor de análisis con el único objetivo de extraer herramientas funcionales para la escritura dramática y la labor creativa. Pero, como saben, no soy dueño de ningún tipo de verdad en este sentido, así que si ven que me equivoco en algo, tienen algo para aportar o simplemente quieren expresar su opinión, los invito a pasar por la cajita de comentarios. Hannah Gadsby nos promete un especial de comedia de Netflix como cualquier otro, con sus típicas entradas al escenario, sus introducciones casi aleatorias en otro espacio que no es el escenario, esa cosita de entrar y hacer un chiste sobre el aplauso del público o qué tan grande fue, qué tan chico fue, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie espera bajo ningún sentido pasar algo más que una hora de risas. Y de esto se arma Hannah Gadsby para presentar su monólogo, que muy lejos de ser un simple monólogo cómico, presenta claramente una hipótesis, una premisa, un mensaje que debe ser defendido con argumentos, un gran motor para el autor, en este caso, comunicar. Hannah Gadsby busca comunicar, no una idea, sino un mensaje. No es abstracto, no es algo que atravesó su cabeza de repente y por A o por B decidió ponerlo en un papel. Es una observación concreta sobre la realidad a través de su percepción específica y propuesta de manera expresiva. Encierra una enorme verdad y esta verdad ocurre por ser suya, por ser única, pero al mismo tiempo ser común a cualquier ser humano. Y para esto ella se dota de un montón de herramientas que son estrictamente teatrales. En principio, obviamente, hablar de su interpretación, que está plagada de hermosas sutilezas. La dinámica, el tono, su forma de intrusión en la comedia con todo el cuerpo, su versatilidad con las expresiones, todo apunta, dependiendo del momento, a completar la comedia o dar un enorme golpe de verdad. Y todo esto en función de una estructura muy particular. En principio, dos facultades enunciativas muy claras: la línea digresiva y la línea progresiva. La línea digresiva encierra todos los elementos de dispersión, generalmente con un objetivo cómico. Y la línea progresiva encierra todo lo relacionado con su hipótesis, sus argumentos, ella misma y su historia, y un final. Una verdad a descubrir, un mensaje. Es decir, todo esto, las dos líneas, componen una historia. Es decir, su historia. Pero lo que hace que esto funcione de manera dramática es que esta misma historia encierra un enorme conflicto. Un conflicto central, una enorme oposición de fuerzas que convive dentro del relato y que genera una tensión creciente. De esta manera, en la línea digresiva nos encontramos con dónde creció, un conflicto que tuvo con un muchacho cuando era joven, el vínculo con su abuela, el vínculo con su madre, sus estudios sobre historia del arte, cómo empezó en la comedia, la mujer en la historia del arte, un montón de información sobre su vida, siempre presentada de manera crítica, pero a fin de cuentas con objetivos cómicos. Es decir, todo parece orientado simplemente a que el público tenga una buena noche de risas. Por otro lado, en la línea progresiva encontramos su hipótesis, sus argumentos, el desarrollo de la historia, la convergencia de ambas líneas, el final, una conclusión. Pero ¿por qué una línea digresiva y otra progresiva? ¿Cómo es que hay conflicto en un monólogo de stand-up? ¿Y por qué creo yo que Hannah Gadsby adrede escogió esta forma de relato? Pero esto no termina acá. El monólogo sigue un claro y realmente clásico esquema dramático que se define como, digamos, escena baja y escena alta. No sé a ciencia cierta de dónde surge, tengo entendido que es una vieja estructura francesa, lo voy a averiguar. Propone que una obra teatral debería tener 5 actos. De esta manera, la obra debería empezar con una escena alta, es decir, proponer un punto de avance en el conflicto a, digamos, este nivel. Después tiene que seguir una escena baja que diluya esa progresión del conflicto central, luego tener otra escena alta cuyo punto culmine debe ser mayor que el anterior punto culmine, otra escena baja que va a ser más baja que este último punto culmine, pero por lo tanto más alta que la última escena baja debido a la información revelada en el punto anterior, y así sucesivamente hasta llegar al punto máximo del conflicto, al mayor punto de violencia, al incendio, a la catástrofe. ¿Pero qué significa escena alta? ¿Alta de qué? ¿Baja de qué?
alta o baja en función de la progresión del relato, lo que hace avanzar al relato en función del conflicto principal. El principal motor, el principal propulsor de la progresión de un relato es la acción que ejercen los personajes. ¿De qué hablas? ¿Qué personaje? Pero si es un monólogo de stand-up. Simplemente hay una persona parada haciendo comedia. Falso, por lo menos en este monólogo. Hay muchos personajes con características propias, cuerpos, singularidades. ¿Cómo es que son creados? Por alusión. Gracias a la digresión por índice, Hannah Gadsby introduce personajes con una voz propia a su relato unipersonal. Fácilmente y de memoria puedo listar el muchacho que casi le da una paliza, una lesbiana que le dio una devolución, su madre, su abuela, un hombre que le dio una opinión en algún momento, Van Gogh, Picasso y el extremadamente claro antagonista de este relato, el hombre blanco heterosexual. Te estaría yendo un poco al carajo. Antagonista. No es una película de Marvel, flaquito. Pero está expresado de una manera clara. Primero entendamos un poco cómo funciona la dicotomía casi dialéctica entre antagonista y protagonista. El maestro dramaturgo argentino Mauricio Cartún explica, sí, se darán cuenta que menciono bastante a Cartún, es porque es la línea que estoy siguiendo y estudiando en este preciso momento, que el antagonista es generalmente el protagonista del discurso, pero principalmente el que resiste la violencia de un conflicto. Es decir, el que defiende el status quo, sin referirnos al status quo formal de la sociedad, sino al status quo normado en la obra. Digamos el primer punto de equilibrio del relato, el estado definido en la primera escena. Mientras que el protagonista es generalmente el protagonista de la acción, pero principalmente el que ejerce la violencia de un conflicto. Es decir, el que lleva la voluntad de cambio, transformar, revolucionar el status quo. Su aparición vuelve al primer punto de equilibrio en un punto de equilibrio precario, para luego pasar a un punto de desequilibrio total, para eventualmente llegar a un nuevo punto de equilibrio, pero habiendo sido cambiado. Pará, chabón, un montón lo que estás diciendo. Violencia, conflicto, acción, qué sé yo. Es un monólogo de stand-up. Sí, conflicto, en todas sus etapas. Gadsby presenta una hipótesis principal, sus dudas sobre la comedia, un ambiente en el que se manejó y en el cual se moldeó durante toda su vida. Presenta un conflicto con el medio, con las circunstancias dadas. No solo por sus dudas, ella critica la comedia haciendo comedia. Ella profundiza en sus estructuras, habla de elementos cruciales que la alejan de ella. Ella muestra cómo esto la afecta externa e internamente. Es decir, ella presenta un conflicto interno, una represión, un silencio, una verdad apagada y un conflicto externo, con un alguien, con un algo que opone su voluntad a la de ella. Lo mencionamos antes y ella lo aclara de una manera muy concreta. El que escribió las reglas del juego, el que no acepta las críticas, el que sostiene el poder a pesar de que no está a la altura de la tarea. El hombre blanco heterosexual. Después de todo esto resulta muchísimo más fácil explicar cómo es que hay una línea digresiva y una progresiva. La línea digresiva rodea y facilita la otra línea en una estructura que complementa su impacto. La línea progresiva está porque avanza en función del conflicto principal de la obra, porque hay una acción clara que la perpetra. Esta acción es, como protagonista, interpelar al antagonista. En una situación que la propia protagonista Hannah Gadsby describe como una probada de abuso, una hora de lo que ella vivió toda su vida. Y esto facilita su mensaje porque logra aparejar en intensidad su verdad con la verdad del relato. Cada pequeño monólogo de verdad incrustado entre las partes de comedia de Nanette merece su propia reflexión y análisis. Por cuestiones de tiempo me encargué de separar este. Ustedes no tienen el monopolio de la condición humana, pero la historia es como ustedes la contaron. El poder les pertenece, y si no toleran el criticismo, una broma, ni pueden lidiar con la tensión sin llegar a la violencia, deberían preguntarse si están a la altura de estar a cargo. No odio a los hombres, pero les tengo miedo. Porque fue un hombre el que abusó de mí cuando era niña. Fue un hombre el que me cagó a trompadas cuando tenía 17 años. Fueron 2 hombres los que me violaron cuando recién había cumplido los 20. Hubiera sido mejor que me lleven a un descampado y me metan un tiro en la frente si ser diferente era tan delictivo.
No soy una víctima, mi historia tiene valor. Podemos pintar un mundo mejor si lo pintamos desde tantas perspectivas como sea posible, porque la diversidad es la fortaleza. Si le tememos a las diferencias, no aprendemos nada. No hay forma de que alguien se atreva a competir contra mí, porque todos saben que no hay nadie más fuerte que una mujer destrozada que se levantó del suelo. Pensé en agregar una pequeña línea editorial al final de este video. Cabe aclarar que el monólogo de Hannah Gadsby no solo posee valor e intensidad en su interpretación o en su relato, posee valor en cada una de las perspectivas que elabora. Para lograr una verdad mayor, concreta, específica, elabora un análisis del machismo y el conflicto de identidad a todo tipo de niveles. Explica cuáles son las reglas por las cuales se fundió el molde del cual nace la sociedad. Habla de que ser, hoy en día y siempre, representó un conflicto. Pero ¿cómo es que sucede eso? Un conflicto con ser no debería ser una contradicción en sí misma. Gadsby hace un último pedido a la audiencia y a toda la sociedad. Conexión. Estar conectado con la verdad, con el mundo. Una empatía creciente, una empatía que permita escuchar y entender. Entender que hay un problema grave del que todos somos parte y todos tenemos responsabilidad de aportar soluciones. No opiniones, no debates, no el ego aportado en pequeñas cuotas de ración y disputa de birra. Cuestionar lo que sabemos, cuestionar lo que entendemos, cuestionar privilegios. Y los artistas no carecemos de responsabilidad. La historia del arte fue escrita por varones. Las estructuras que conocemos, las normativas en el cine, en el teatro, en el romanticismo, en la intriga, en las mismas formas lingüísticas, todo acarrea un entramado de violencia con siglos de antigüedad. Negarlo, disfrazarlo o evadirlo no es una actitud de progreso. Es complicidad y encubrimiento. Las opciones están sobre la mesa. Lo único que pido, por favor, es que se tenga la entereza para hacer uso de ellas.